Vivimos de una manera en que creemos que la vida es eterna. Y quiero decirle que es así, que la vida es eterna. Muchos de ustedes estarán preguntando, pero vamos a morir. Eso es verdad también. Gracias, Josi. Pero voy en contra de aquellas personas que dicen que llegó la muerte y se acaba todo. En ese caso, no es verdad, porque la vida es eterna. El Señor puso en nosotros un espíritu que va a vivir por siempre. El cuerpo va a morir. A eso me refiero. El cuerpo va a morir, pero el espíritu va a vivir por siempre. Así que es verdad que llegaremos un día que vamos a morir, pero también es verdad que llegará un día que vamos a resucitar. Y vamos a estar en el lugar que elijamos estar. Como la Biblia nos habla de dos reinos, o vamos a estar en el reino de Cristo, o vamos a estar en el reino de Satanás. El cuerpo físico sí es perecedero y el cuerpo físico sí va a morir. Sí va a gustar de esta tierra, va a gustar de todo aquello que nos descompone, pero el espíritu va a salir de ese cuerpo, se va a separar y va a tener dos destinos. Por lo tanto, debemos vivir conscientes de que la vida es eterna, sabiendo de que el día que pasemos el umbral de la muerte, vamos a estar en uno de los dos reinos. Ese día el Señor Jesucristo va a venir en búsqueda de su pueblo y habrá resurrección. En esta noche yo quiero hablar de dos personas que a través de distintas situaciones pasaron en la vida que el Señor fue en búsqueda de ellas. El mensaje de esta noche lo he llamado al encuentro de dos vidas. Vayamos por favor a Marcos 5:21. Vamos a seguir con las prédicas expositivas consecutivas. Marcos 5:21. Dice así la palabra del Señor. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó, y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba,
vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacob. Y vino a la casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la niña, y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano en la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Hasta aquí nomás la palabra del Señor. La he separado en 3 puntos. En uno de mis primeros puntos es: Jairo encuentra a Jesús. ¿Se acuerdan domingos anteriores donde el poder del Señor se manifestaba a través de la tempestad? Que fue un momento donde sus discípulos quedaron plasmados y dijeron: ¿quién es este? Que aún la naturaleza le obedece. Después de ahí partieron hacia la otra orilla, llegando a Gadara, donde le apareció este endemoniado gadareno, que poseía una legión de espíritus malignos, que lo atormentaba, dice la palabra. Llegando Jesús, lo liberó completamente. También se preguntaban: ¿quién es este que aún los espíritus se sujetan? Y ahora vemos una situación donde vuelven a Capernaum, vuelven a tomar la barca después de que no lo reciben los gadarenos, y vuelve a Capernaum, y allí se encuentra con un hombre que se acerca directamente a él, llamado Jairo. Este hombre, dice la palabra, que se postró a sus pies. Este hombre era un principal de la sinagoga. Si vemos el contexto, eran personas que rechazaban a Jesús. Era contado con uno de los fariseos, de los saduceos, de los escribas, personas que no creían en Jesús, no creían en su ministerio, personas que iban en contra de su ministerio aún. O sea que buscaban el mal de nuestro Señor Jesucristo. Y este hombre principal, líder de la sinagoga, dice que se fue a Jesús directamente y se postró ante él. Imaginen la situación, venciendo obstáculos. Quizá el qué dirán todas las personas. Quizá su propio orgullo también estaba en juego allí. Quizás podía perder el trabajo, porque iba en contra de todos los demás amigos. Hasta podríamos decir, hasta su propia reputación podía haber perdido si se postraba delante de aquel enemigo, Jesús. Pero aquí vemos que nada le impidió eso. Nada le impidió ante la posibilidad de poder salvar a su hija. Nada le importó. Nada de lo que tenía. Él quería ver a su hija salva. La palabra nos dice que lo vio a Jesús e inmediatamente se postró a sus pies. ¿Por qué hizo esto este hombre, Jairo? Porque sabía que Jesús era el único que podía solucionar su problema, el único que podía haberle dado vida. La Biblia nos dice también de que le rogaba mucho. Le decía: mi hija está agonizando. Ven, pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá.
sucede aquí? Aquí vemos una situación límite de un hombre que está desesperado. Eso me recuerda muchas veces a nosotros, que acudimos a Jesús casi en últimas instancias, ya instancia límite. Vamos en búsqueda de Él. Pareciera que deben ocurrir estas cosas, ¿no? Para que busquemos a Jesús. Romanos 3:11 dice, no hay nadie quien entienda, no hay nadie quien busque a Dios. Este hombre Jairo, si no tenía este problema de su hija, le aseguro que no hubiera buscado a Jesús. Lo ideal para nosotros sería buscar a Jesús mientras haya tiempo, cuando no hay problema. Pero cada hijo responde de una manera distinta. Hay hijos que responden al solo llamado del Padre. Hijo, vení. Y el hijo se acerca. Pero hay hijos que necesitan un tirón de oreja, un poquito más. Y el hijo se acerca. Pero hay hijos que necesitan un cinto. Porque si el hijo no se acerca. ¿Qué clase de hijos somos nosotros? ¿Aquello con el llamado aparecemos o aparecemos cuando se nos muestra el cinto? Mi mamá usaba hojota. Tenía buena puntería. No sé qué uso hacían sus padres, pero de alguna manera nos llamaban. Este hombre Jairo fue llamado a través de su hija. A Jairo, el Señor le tocó lo que más le dolía. Lucas, el Evangelio sinóptico, dice, 8:42, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. O sea que toda la esperanza de esta familia, Jairo y su esposa, estaba puesta en esta hija única de 12 años. En esa época se tenían muchos hijos, porque era una necesidad del campo, no es como ahora. Y la palabra nos dice que tenía 12 años, nos revela también una edad que podríamos decir está saliendo de ser niña a ser mujer, porque a partir de 12 años se identificaba como hombre o mujer. Podemos decir que se encontraba en la flor de la vida esta niña. Toda la esperanza puesta de los padres ahí. Y me recordaba un proverbio que lo he guardado en mi corazón por muchos años, Proverbios 10:24, que dice, lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Qué duro es saber de que lo que tú temes, eso es lo que te va a acontecer. Porque a veces vivimos pidiéndole a Dios de una manera que no me pase esto, que no me suceda esto. O Señor, yo voy a volver a ti cuando más adelante. Y le ponemos tiempo al Señor cuando volver. Y ponemos situaciones, pero no me saques esto, no me toques esto, no, déjame yo un poco más y vuelvo. Como queriendo negociar con el Señor un tiempo para volver. Pero lo que el impío teme, eso le va a venir. Pero a los justos les será dado lo que desean. Aquí tenía tanto temor de perder su hija Jairo, que venció cualquier obstáculo y llegó a Jesús. Ese es el llamado de atención que tuvo que hacer Jesús para que Jairo viniera en su búsqueda. Por sus propios medios, Jairo no hubiera acercado a Jesús. Pero el Señor sabía dónde tocar. El Señor sabía cómo llamar la atención para poder llegar a Jairo. Muchas veces el Señor espera que te des cuenta
por esos pocos llamados que Él hace de atención. Quizás por un hermano que te está hablando, quizás por la palabra de cada domingo que escuchas. Pero cuando tu desobediencia llega a lugares distantes, Dios tiene otros tipos de llamados, a los cuales yo no los conozco, pero el Señor sí los conoce. Y el Señor sabe dónde tocar. En esta noche quizás nos llama la atención por este mensaje. Quizá en otra oportunidad les llamó la atención por lo creado, viendo su magnificencia. Quizá otro por una canción. Quizás otro por un accidente. Quizás otro por la pérdida de un trabajo. A otros por una enfermedad. No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que hay un llamado eficaz de parte del Señor, que a sus hijos Él los va a llamar, como hizo con Jairo. Quizás fue su orgullo, primeramente, el que le impedía ver a Jesús. Pero en este momento se encontraba humillado frente a toda una multitud. Qué imagen, ¿no? Aquel que negaba a Jesús, que iba en contra de todo lo que hacía Jesús y su ministerio, postrado delante de nuestro Señor Jesucristo, rogándole misericordia, cuidado, protección, rogándole, Señor, salva a lo que más amo, a lo que más quiero. ¿Dónde estaba su orgullo? Desapareció. ¿Dónde estaban sus prioridades? El principal de la sinagoga no sirvió de nada. Jairo ya había escuchado de Jesús, porque Jesús hizo muchos milagros en Capernaum. Pero él también sabía a quién podía acudir para que solucione su problema. Con eso quiero ir a mi segundo punto. Una mujer que también va en busca de Jesús. Cuando estaba hablando con Jairo, dice la palabra, mientras iban a la casa de Jairo, irrumpió una situación que ya no era de vida o muerte, podemos decir. Una mujer, dice la palabra, que padecía hace 12 años una enfermedad que la apremiaba, que la apartaba de la sociedad, una enfermedad de flujo de sangre, dice la palabra. Y yo, viendo el contexto, puedo darme cuenta por la palabra que era algo muy grave lo que estaba haciendo esta mujer. Una mujer así no podía participar de nada, mucho menos de un ritual religioso, porque había una ley levítica que decía así, Levíticos 15:19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Y cuando fuere limpio del flujo, estará 7 días y después será limpia. Aquí podemos ver una mujer con flujo de sangre. Si tocaba a alguien, lo hacía inmundo a esa persona. Una ley que la inhabilitaba a la persona a estar en cualquier lugar. Hasta cierto punto no podía moverse de su casa. Una pobre mujer, dice la palabra, porque había gastado todo lo que tenían médicos y no le habían dado solución. La palabra nos dice que al contrario, le iba peor. Una mujer que quería pasar desapercibida porque estaba en infracción. Ella se encontraba en pecado, haciendo algo que no debía hacer. Algo que las leyes del Sanedrín le impedían y hasta cierto punto la podían condenar por lo que estaba haciendo. Podemos decir que esta enfermedad era como que si estaba muerta en vida. Pero aquí podemos ver también a Jesús, que se apiadó de ella, se acercó a ella, se acercó al impuro, al inmundo, para sanarlo. Es lo que hizo con nosotros nuestro Señor Jesucristo.
vino al mundo, aquello a lo impuro, porque Él habita en la santidad. Y se mezcló entre nosotros, un lugar donde había muchos impuros, y se humilló delante de ellos para salvarnos. Tanto ella como Jairo sabían a quién acudir por salvación. Esta mujer acudió a Jesús. Era el único que podía liberarla. Quizás como nosotros. Nosotros no tenemos otros quien nos pueda salvar. Jesús se acercó a ella. Esta mujer creyó que estaba buscándolo a Jesús, pero es Jesús quien la buscó. Ella iba atrás de la multitud tratando de tocar el manto. Muchas personas lo oprimían y venció esa opresión. Ella decía, dice la palabra, si tocare tan solamente su manto seré salva. Si llegara a tocar ese hombre con el poder que tiene, yo seré salva, sin tan solamente la tocare. Y quiero hacer una acotación. Su fe no estaba puesta en su ropa, porque la palabra dice si tocare su manto, como creyendo que el manto le iba a salvar. No, el manto no era mágico, no tenía ningún poder. El poder era de Jesús. ¿Por qué hago esta acotación? Porque muchas veces decimos solamente tienes que tener fe. Le decimos a veces predicando. Y no decimos la verdad completa. Porque argumentamos que la fe tiene poder. Y yo quiero decirle que la fe no tiene poder. El poder es Cristo a través de la fe. No la fe. La fe es solamente el canal que nos hace ver a Cristo. Así que la fe no tiene poder, es Cristo a través de la fe. No es la fe que me salva, es Cristo que me salva. Acotando eso, la palabra también nos dice que al instante que esta mujer tocó el manto de Jesús, su fuente de hemorragia se secó por completo y fue sana. Esa fe inquebrantable de la mujer fue recompensada al instante. Quizás ahora ella sana volvería a tratar de perderse ante la multitud, porque solamente ella se dio cuenta de ese milagro. Solamente ella podría haberse retirado de a poquito y perderse en esa multitud. Pero aquí vemos a Jesús y su propósito, que iba más allá de una sanidad física. Jesús tenía la intención de destacar a esta mujer, atrayéndola hacia Él mismo. Si Jesús se callaba y no decía nada, solo hubiera sido un milagro que tanto Jesús como ella sabían. Por eso viene la pregunta de Jesús diciendo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mis vestidos? Esa pregunta no viene de un desconocimiento. Esa pregunta no viene de una ignorancia, porque Él es Dios. Él sabía quién lo había tocado. Él sabía quién era la mujer. Él sabía que había salido poder de sí mismo y había sanado a esa mujer. ¿Por qué hizo esa pregunta? Podemos darnos cuenta que muchas personas lo tocaron. Muchas personas iban en búsqueda de su sanidad, porque Él estaba en medio de la multitud. Los discípulos decían, Señor, todos te han tocado, ¿por qué preguntas quién te ha tocado? Evidenciando de que había alguien que Él realmente quería destacar. Aquí podemos ver una elección del Señor, una elección incondicional. Él quiso sanar a esa mujer solamente en ese momento. Pero también vemos una oportunidad que le dio a la mujer de poder llegar a conocer a Jesús. Quizás como hoy, muchas personas
oyen el mensaje, pero quizás muy pocas realmente escuchen la voz de Jesús. Esa voz que va directamente al corazón. Yo como predicador no puedo convencer a nadie. Es el Espíritu Santo que lleva el mensaje que yo puedo decir a sus corazones. La palabra nos dice que esta mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante del Señor y le dijo todo. Esta mujer, al darse cuenta de lo que había sucedido, que estaba delante de la presencia de la divinidad del Señor, habiendo entendido que fue salvada, sanada, se postró delante del Señor. Tampoco tenía temor de lo que los demás digan, porque había una multitud allí y ella iba escabulléndose. No le importó nada. Se presentó a Jesús, se postró delante de Jesús y le dijo todo, dice la palabra. Imagínense ustedes diciendo todo lo que había pasado en ella delante de una multitud. No le importó. Como Jairo tampoco. Esta mujer estaba temiendo y temblando, estaba con temor y temblor ante el único Dios que podía liberarla. Una mujer que se rindió a Jesús, una mujer que cambió de actitud también. Muchas veces nosotros hacemos lo que hizo esta mujer. Queremos huir de su presencia, porque queremos resguardarnos de algo, no sé qué a veces. Pero una vez que vencemos eso y entendemos quién está delante de nosotros, que nos rendimos ante su majestad, no importa nada. Esta mujer se postró, reconociéndole a Él como el soberano, como el único que le dio vida. Esta mujer estaba humillada delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y le dijo toda la verdad, dice la palabra. No ocultó nada. ¿Para qué ocultar? Muchas personas no importa. Y ahí reaccionó el Señor y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz, queda sana de tu azote. Esta mujer no solamente recibió sanidad física, sino que el Señor la salvó. Esa palabra hecho salva, en original soso, quiere decir que la hizo salva del pecado también. Las palabras del Señor Jesucristo trascendieron la condición física de esta mujer, indicando que ahora se había convertido en una hija de Dios. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad, le dio el derecho de ser hijos de Dios. Qué bendición poder reconocer a Cristo Jesús, postrarse delante de Él y recibir ese perdón, esa sanidad espiritual que Él puede dar. A partir de allí, a partir de ese encuentro que tuvo con Jesús, esta mujer se fue en paz. La paz que le dio el Señor, ve en paz y queda sana de este azote. Y esto me lleva a mi tercer punto. El primero era: Jairo buscaba a Jesús. Una mujer, el segundo punto, buscaba a Jesús. Pero mi tercer punto contrarrestan los otros dos. Es Jesús quien buscaba a estas dos personas. Una vez despedida la mujer, vino gente, dice, de la casa de Jairo, diciéndole a Jairo: Jairo, no moleste más al maestro, tu hija ha muerto. Imagínense esa noticia. En ese momento en que vas con la solución de tu vida a la casa, Jesús irrumpe y le dice a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente.
Este hombre ya se había postrado a Jesús, ya lo había reconocido quién era, pero le invadió un miedo ante tan semejante noticia. Él llegó a Jesús por la vida de su hija, pero ahora su hija había muerto. Jesús le dijo: no dejes de confiar en mí, cree solamente. La niña no está muerta, sino duerme. Y acá quiero hacer otra salvedad también. Jesús dijo: la niña no está muerta, duerme. ¿Qué quiere decir con eso? El Señor estaba consciente de que esta hija de Jairo había muerto. ¿Por qué dice el Señor entonces que duerme? ¿Recuerdan la muerte de Lázaro? Allá en Juan 11:11, si quieren buscarlo, por favor, porque nos vamos a detener unos segunditos ahí. Juan 11:11, dijo Jesús: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea que el mismo Señor Jesús está diciendo también que Lázaro duerme. Pero Juan también lo explica de esta manera en Juan 11:12, el versículo siguiente. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Un suceso muy parecido. Jesús hablando de una muerte inminente, de una muerte de una persona muerta, como algo que duerme. En esta ocasión, como en la ocasión de Jairo, la niña ha muerto, igual que Lázaro. En aquella ocasión, los discípulos no entendían esta metáfora. Pero en esta ocasión fue similar a la de Lázaro. Y sirvió para demostrar este poder vivificante que tiene nuestro Señor y Salvador. Al usar esta metáfora de dormir, yo estoy trayendo la introducción que tuve hace un rato. El Señor redefine la muerte como un estado temporal, un estado no permanente. Cuando dijo duerme, Él está diciendo que el alma va a continuar. Él está diciendo de que va a morir físicamente, pero no espiritualmente. La muerte no es permanente, está diciendo. Está diciendo a todas las personas que va a haber resurrección, va a haber una resurrección futura. Hayas vivido lejos de Cristo o hayas vivido cerca de Cristo, vas a morir físicamente, pero vas a resucitar. Y esa resurrección que tú tengas el día de mañana va a depender del lugar que hayas elegido, pasar la eternidad. Por ejemplo, 1 Corintios 15:6 dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Está refiriéndose, otros han muerto. Justamente porque redefine lo que es morir. Es un estado, un instante la muerte. Es un abrir y cerrar de ojos, un cerrar y abrir de ojos. Es pasar desde este lugar a la eternidad. Con esto quiero decir que todos vamos a morir un día, pero todos vamos a resucitar un día. ¿Dónde quieres resucitar un día? Existen dos reinos, el reino de Cristo y el reino de Satanás. Y si tú quieres resucitar el día de mañana en el reino de Cristo, me imagino que debes haber vivido con Cristo acá en la tierra. Pero si tú no vives con Cristo acá en la tierra, ¿por qué estás convencido que vivirás allá en el cielo? En cambio, si vives con Cristo aquí en la tierra, de seguro vivirás allá con Él. Salvando esa acotación, Jesús
entró a la casa de Jairo y entraron, dice Jairo, su esposa, y entró con él 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Se acercó a la niña, tomando su mano y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. La niña se levantó, dice la palabra, y andaba. ¿En qué momento sucedió eso? Al instante. De la misma manera que fue sanada esta mujer del flujo de sangre, al instante, demostrando el Señor otra vez el poder que tiene sobre la muerte. Demostró poder en esta mujer sobre la enfermedad y ahora mostraba poder sobre la muerte. Y en ese lugar dice la palabra que había muchas personas que se burlaban de él. Y Lucas lo dice, ¿por qué? Lucas 8:53 dice: y se burlaban de él sabiendo de que esta niña estaba muerta. En ese lugar había personas acostumbradas a ir a velorios, personas, mujeres pagadas, llamadas las lloronas, que lloraban, le pagaban para que llore y hagan luto. Y a esas son las personas que el Señor le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Y ellas mismas fueron los que se burlaban de Jesús. Ellas mismas fueron las que vieron este milagro también. Ellas mismas fueron las que corroboraron el poder del Señor. Sucedió una verdadera resurrección. Lucas también lo dice: y el Espíritu volvió a esa niña. Y la niña comió y andaba, que eran evidencia de una vida. ¿Qué sucedió ante tan grande evidencia como aquel momento que paró las aguas? Sucedió lo mismo con este hombre Jairo. La palabra dice que se espantaron grandemente, versículo 42. Se espantaron grandemente ante tan grande poder. Quedaron plasmados estos hombres, este hombre y esta mujer. Traer de la muerte a la vida a una persona. Traer del dolor a la alabanza en segundos. Así obra nuestro Señor y Salvador. De un suceso inminente a ser postrado delante de Él y alabarlo por la eternidad. Y voy terminando. El Señor mandó mucho que no lo dijesen a nadie. No se digan esto a nadie. Y no solamente en este suceso, sino hay varios sucesos en la Biblia que el Señor le dijo: no se lo digan a nadie. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Marcos lo dice: porque Él mandó que no se lo dijese esto a ninguno. Pero el versículo siguiente en Marcos 8:31 dice: y comenzó a enseñarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho y ser desechado por los ancianos y los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar en 3 días. ¿Por qué el Señor no quería que le dijesen a nadie lo que había sucedido? Él no quería ser conocido simplemente como un obrador de milagros, o como un simple maestro, o como alguien que viene y da una sanidad y se va. Ese no era el propósito del Señor. El Jesús enseñaba, dice la palabra: no cuentes esto, porque aún no he terminado de contarle todo el plan de salvación. La misión que tenía el Señor Jesucristo no había finalizado. Él vino con un propósito superior. El mensaje de salvación no está completo con la sanidad. Debe incluir crucifixión y resurrección. A veces creemos, cuando le predicamos a una persona, solamente cree y será salva. Y no le contamos lo que Cristo hizo por nosotros. El mensaje de salvación está completo si no hay crucifixión y resurrección. Eso es lo que quería plasmar el Señor. Por eso decía: no cuenten, porque no había pasado aún. Él debía ser reconocido como alguien que vivió una vida perfecta, alguien que murió una muerte injusta y alguien que venció a la muerte resucitando. Hermano, cuando tú crees en Él, la vida de Jesús te es imputada a ti. Esa vida que Él
vivió justamente. Es como si tú hubieras vivido justamente. Esa muerte injusta de Él es la muerte que Él dio por ti, para que tú no mueras. Tú deberías morir, y Él lo hizo por amor a ti. Y esa resurrección que Él venció a través de la muerte es la que te pasará a ti también. Tú vas a resucitar como Él resucitó. El apóstol Pablo en 1 Corintios lo dice esta palabra: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es el mensaje. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras. Ese es el plan completo de salvación. La obra terminó en la resurrección. Allí es la obra completa de Cristo Jesús. Allí es donde el Padre lo exaltó a Cristo. Y estando en la condición de hombre, dice la palabra en Filipenses, se humilló a sí mismo. Eso es lo que Cristo vino a esta tierra, a humillarse a sí mismo. Y haciéndose obediente hasta la muerte, debía pasar por la muerte. Y muerte de cruz, una muerte atroz. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo. Allí estuvo la resurrección. Allí estuvo la victoria. Allí estuvo el grito de victoria. Ese es el plan de salvación. Sin resurrección, si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco lo hubiéramos hecho. Hermanos, pero Cristo resucitó. Nosotros vamos a resucitar. Él venció la muerte. Nosotros venceremos a la muerte, porque hemos creído en el único que puede darnos vida. Como Jairo, como esta mujer. Termino. Y quiero hacer una conclusión. Podemos ver a un hombre que perdió una hija de 12 años. Y también vemos una mujer que sufrió por 12 años. 12 años para las dos personas. Perdidos. Pero también podemos ver a un Dios misericordioso que se humilló. Un Dios misericordioso que dio su vida por nosotros, impíos, pecadores, que con el solo creer en Él y en la obra que Él hizo, en esa muerte y resurrección, que en solo poner esa fe en Él, seremos salvos. Como Jairo, como esta mujer. Jesús es el único que puede darte vida. ¿Quieres esa vida? Póstrate delante del Señor. Busca a Jesús. Arrepiéntete, cuéntale todo. Vence los obstáculos. Ve a Cristo, que Él es amplio en perdonar. Ríndete a sus pies, porque Él te está buscando. Oramos. Gracias, nuestro buen Dios y Padre Celestial, porque Tú sales al encuentro, Señor. Nos hablas de distintas maneras, como en esta noche. Gracias por venir a buscarnos, a rescatarnos. Sin Ti estamos perdidos, Señor. Obra en nosotros, Señor, de tal manera que esa sanidad espiritual se produzca, Señor. Sánanos para que un día podamos verte, Señor. Para que el día que resucitemos, Señor, en Tu presencia por la eternidad. Señor, gracias por la oportunidad que en esta noche Tú nos das. Por los méritos de Cristo oramos. Amén. Que Dios los bendiga.